¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Y hoy es un The Dissection, el The Dissection definitivo, porque hoy por fin se acaba el chiste de ¿para cuándo un The Dissection de Dissection? En el directo que tuvimos con mi colega Johnny acerca de las Legiones Negras, como ya sabéis, Fran Serrano hizo una donación en la cual nos instó a que hiciésemos un The Dissection de Dissection. Y sí, aquí está, lo vamos a hacer. Y siempre y cuando cuadre con nuestros gustos y lo que solemos enseñar por aquí, siempre puedes dejar un super gracias y nosotros haremos el The Dissection, reseña o lo que sea que nos pidáis, siempre y cuando esté en nuestra mano. Y eso lo podéis hacer en un directo, en este vídeo, en donde queráis. Hablar de Dissection es hablar de una banda legendaria con mayúsculas, que casi no necesita ni presentación, pero bueno, vamos a ella. Comentaros que se forman en 1989, cesan su actividad por primera vez en 1997 y vuelven de nuevo en 2004 para finalmente cesar la actividad en 2006 debido a los motivos que ya todos sabemos relacionados con You're Not Bait, aunque luego los repasaremos. Es complicado hacer un The Dissection de la banda Dissection, básicamente porque además de que es una banda que me gusta mucho, eso no es un impedimento, más bien todo lo contrario, sí que es cierto que tiene muchísima historia detrás, por lo tanto ya sabéis que en estos The Dissection no solemos centrar en la música y así lo vamos a hacer, aunque sí que haremos breves pinceladas para que os situéis en el tiempo. En este vídeo nos vamos a centrar en los 3 LPs de Dissection que tienen mucho que hablar, aunque sí que es verdad que si recibe mucho apoyo, no estaría mal tampoco hacer un directo de Dissection, la verdad que molaría mucho. Pero bueno, sea lo que sea, vamos a dejarnos de cháchara y vamos al lío con el primero. ...1993 y los negros horizontes se posan sobre el mundo un 3 de diciembre cualquiera. Ahí, bajo ese tema de 8 minutos, Dissection empiezan su LP debut, un The Somber Lane que aborda una cantidad enorme de cosas que se deben comentar sí o sí. Bueno, este disco tiene a Land for Long, que es uno de mis temas favoritos, pero sí que es cierto que para mí este disco de Dissection es bastante especial, este de Somber Lane, porque fue con el disco que me introduje en la banda y desde ese momento me enganchó sin vuelta atrás. Es que esto es así, es inevitable. Aunque ojo, porque conozco mucha gente que no le agrada demasiado Dissection, pero bueno, si tú eres uno de esos, déjamelo ahí en los comentarios y si no, comenta cuál es tu favorito. En líneas generales, cuando se habla de un disco como The Somber Lane, hay que tratarlo como el debut que es, como una epopeya sonora que nada tenía que ver con lo que hasta ese momento se había presentado, como tampoco tenía nada que ver con lo que Dissection presentaría después, sobre todo porque desde Black Horizon, pasando por la canción homónima o por A Land for Long, que ya la hemos comentado anteriormente, aquí se nos muestra un estilo melódico pero aún más frío y menos épico que lo que vendría después. Cuando uno atiende principalmente a lo que nos ofrece este disco y sobre todo a nivel de guitarras, podemos observar esas líneas melódicas pero con un estilo más primitivo y ojo, no por ello erróneo. Esto nos hace entrar a los LP de Dissection con un disco donde la brutalidad no resta, pero más allá de eso se encuentra también la melodía, está también la verdadera ponencia musical de este trabajo. Aun con todo, cuando hablamos de un disco como The Somber Lane, es inevitable comentar ese verismo, esa veracidad cuando la voz de You're Not Bait suena con esa visceralidad. Es cierto que aquí no alcanza todavía el máximo potencial, pero no por ello se queda relegado, y es más, pienso que algunas de las voces que hablan de The Somber Lane como un disco más bien normalito, porque sí, hay gente que lo opina, lo hacen porque lo comparan con el siguiente material y eso francamente no puede ser. The Somber Lane es una obra que maneja muy bien todas sus virtudes y la de su personalidad en cada tema, incluyendo en las instrumentales, donde esas guitarras acústicas hacen la labor perfecta para introducirnos en su oscuro manto. Dicho de otra forma, es un trabajo donde todo fluye con tanta naturalidad y crudeza que si
inevitable no quedarse convencido del discazo que es. Dedicado plenamente a la memoria de Euronymous, que ese mismo año pues se acababa su vida, The Somberlain es un disco que se descubre a sí mismo con las escuchas y viniendo de la mente pensante de un chaval de 19 años. Se describe a sí mismo como un disco con un poder de composición totalmente ilimitado, tal cual lo digo. Es un disco que dentro de toda su potencia extrema reflejada principalmente en el black y en el death metal, también sabe ser ominioso, incluso, ¿por qué no decirlo?, también progresivo. Fijaros si no en una canción como Alan Forlorn, donde esos cambios de ritmo, la velocidad y todo el contraste que hay hacen de ello un auténtico recital tanto en lo instrumental como también en la voz, y es más, esto también sucede con canciones más cortas como Frozen. A mí The Somberlain me gusta catalogarlo como un disco camaleón. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque al fin y al cabo, aunque todos sepamos lo que es, sí que es cierto que detrás de todo eso también esconde sus pequeños secretos. Y es que además en todo cuadra de una manera tremenda, o sea, es un disco en el que en cuanto te metes, pues te quieres perder en él, o sea, es un disco que realmente siempre está bien acudir a él para perderte. ¿Por qué? Porque tienes multitud de matices musicales, pero también en las letras, ese chaval de 19 años llamado John Notveit hacía ya unas maravillas que eran alucinantes, o sea, sin lugar a dudas. Además de que volvemos a tener eso que tantas veces os he dicho, juntar las letras con lo musical, los dos universos juntos y conectando de manera maravillosa también con la portada. En ese momento donde The Somberlain brillaba con fuerza, la relación entre la banda y John Westlutt, que era el guitarrista por entonces, empezó a dar sus primeros signos de agotamiento, principalmente porque Westlutt se retrasaba muchísimo a la hora de hacer las pruebas de sonido en conciertos, y claro, eso conllevaba a que en muchas ocasiones los conciertos de Dissection se fueran al garete. Es el momento de que entra a escena Johan Norman, el nuevo guitarrista de la banda. Y también habría cambios en las baquetas, pero antes de todo eso venía una auténtica leyenda del metal extremo, porque vamos a hablar ahora del segundo disco de Dissection. Si esto no te hace suscribirte, yo no sé qué más te puedo hacer, porque fijaros qué pedazo de cortes, o sea, las canciones son magníficas, pero es que lo cojas donde lo cojas es maravilloso. La fría atmósfera cubría el ambiente en noviembre de 1995. Dissection acababan de firmar con Nuclear Blast y Storm of the Lightsbane ya era una realidad. Sin saberlo, habían sacado un disco que está en la memoria de mucha gente como la gran obra de la banda y un disco, como decía anteriormente, de absoluta leyenda. 1995 era un año donde ya algunas sombras estaban desvaneciéndose, un tiempo donde algunos grupos seguían llevando según cantorchas en su estilo de hacer música, mientras que otros decidieron cambiar de rumbo. Lo que muchos apostaron como una clara concepción de cambio de estilo hacia un death metal melódico más elaborado, yo lo dejaría en que simplemente es una fórmula anteriormente hecha pero cambiando cosas que hacen que The Somberlain y nuestro protagonista de ahora sean hermanos, pero su personalidad sea totalmente distinta. Creo que se me entiende, ¿verdad? Podemos empezar a decir que el salto cualitativo está en la composición de las canciones, pero tampoco hay que olvidar que la producción es toda una masterclass. De hecho, si de algo pecaba Somberlain era de su nada apreciación del bajo, ya aquí al menos sí que tiene mucha más presencia. Producciones aparte y con todo en su perfecto lugar en ese sentido, el disco comienza con esa excelente introducción que es At the Fathomless Depths, con una melodía tan nítida como oscura, desesperanzadora y que casi parece llamar a la parca de la portada, con su reloj de arena empezando a volcar sus últimos granos.
Y de golpe, ¡pam!, el pistoletazo de salida con una Nice Blood que es visceralidad y técnica en estado puro, con unas guitarras que son tan filosas como evocadoras, dejando producir una canción donde la voz del señor Notbait hace tanto como también esos giros de guión que te meten en mitad de la canción. Honestamente no se me ocurre mejor tema con el que abrir el disco, puesto que esto ni más ni menos es una declaración de intenciones y lo que te vas a encontrar en el disco. Cuando se habla de la importancia de The Storm of the Ice Vein, lo es ya no solo porque las canciones funcionan y son una maravilla, sino también porque todos y cada uno de sus miembros alcanzaron unas cotas de calidad a las cuales no se les puede hacer sombra, no se las puede mejorar. Fijaros si no en las guitarras en temas como Soul Reaper, con una auténtica batalla para los sentidos, la base rítmica de Thorns of Crimson Death o de Where Dead Angels Lie. Todo es de suma cátedra, de atender perfectamente a cada cosa que sucede en el disco para acabar aplaudiendo sin descanso, porque es obligatorio. De hecho, Where Dead Angels Lie es un tema que me obsesionó muchísimo en su día y que a día de hoy pues es uno de mis temas favoritos de la banda sin lugar a dudas. O si no, ese camión aplastador que es Retribution, vaya temazo, y es que encima las dos vienen de seguido, o sea, es que más no se le puede pedir a este disco. Hay un cambio de formación bastante bruto tras la salida del disco, que es lo que os comentaba anteriormente, pero el caso es que tras el disco sucede lo que sabemos todos ya. John entra en prisión por su colaboración en el asesinato de un argelino de 38 años conocido como Joseph Ben Medaur. Estos hechos se produjeron en Gotemburgo y en noviembre de 1998 John entra en la prisión de máxima seguridad de Kumla, antes de ser trasladado a Tidaholm. En todo este tiempo, John se dedicó sobre todo a ensayar con la guitarra acústica, a componer alguna que otra cosilla y aparte de esto también a estudiar sobre sus ritos esotéricos, libros relacionados con todo esto y demás. Algo que es bastante importante para comentar el siguiente disco y lamentablemente el último. El 6 de septiembre, John fue puesto en libertad y reunió a Seth Titan a la guitarra, Brice Leclerc al bajo y Thomas Aslund a la batería. De estos, Brice dejó la banda y Nicholas Forward lo sustituyó para que más tarde lo abandonase Dissection para centrarse en sus estudios esotéricos. A este lo sustituyó Eric Danielson de Watain. Y esto parece como Juego de Tronos o como El Señor de los Anillos, te pones a decir aquí nombres y parece esto la descendencia de cualquier casa que está en cualquiera de esos libros. Esto es así, pero en fin, hablemos de música. Rain Chaos sale un 30 de abril de 2006 bajo Black Horizon Music, el sello que crearon por la necesidad de tomar las riendas de la banda de manera independiente y sin compromisos con nadie. Además de la formación compuesta por John, Seth y Thomas, al bajo se une Brice otra vez como músico de sesión. Rain Chaos es un disco que ha sido ampliamente incomprendido, tachado de ser una obra distinta, sin brillo y que no termina de mostrar nada. Y sí, todo esto lo he leído en diferentes críticas, lo he visto también en YouTube que lo comenta mucha gente, por redes sociales, lo he visto en muchos sitios y yo tengo que decir que estoy en completo desacuerdo. Esto es un discazo. Podríamos y deberíamos hacer un directo y nos perderíamos un buen rato hablando simplemente del concepto, de las letras, es de todo lo que rodea este Rain Chaos, pero si hablamos de la música nos encontramos con un disco que proporciona un death metal melódico absolutamente demoledor, muy bien construido, con un gran sonido y con composiciones que a mí me parecen una bestialidad. De hecho, siempre he pensado que uno de los problemas con los que el oyente se ha encontrado cuando ha criticado negativamente a Rain Chaos es el caer en dos cosas, en la comparación con lo anteriormente hecho y en el sencillo problema de no encontrar la cantidad de matices que hay aquí.
Raincoast es un disco que potencia dentro de su oscuridad ese death metal melódico que comentaba, pero también hay espacio para rasgos de otros géneros como por ejemplo un heavy metal más tradicional, dejando el disco como una combinación de elementos que a mí por lo menos me da más riqueza y satisfacción que problemas, no como a otros. En este disco existe un mayor fervor hacia riffs que son menos ásperos, de alguna manera todo se torna de una manera más sencilla de escuchar, más limpia si se puede decir, y no tan repleta de información oculta como en los dos primeros discos. Unos buenos ejemplos son Black Dragon y Mahakali, los dos temas por antonomasia del disco, al que también hay que incluir por supuesto a Starless Ion, otro de los más conocidos y que está repleto de un sonido más pegajoso por decirlo de alguna manera, pero nunca en el mal sentido. Este trabajo hay que tomarlo como algo distinto de Dissection, como una obra que se aleja de lo que hicieron en su día y más bien se quieren centrar en otras cosas que confirman la multitud de matices de otros géneros que guarda este disco, como por ejemplo en God of Forbidden Light. Se podría decir que muchos esperaban algo que abrazase todo lo que encontramos en los dos LPs de los 90 y por ello se decepcionaron, quedando privados de una propuesta que es honesta, directa y que tiene muchísimos valores por los que merece ser aplaudido. De hecho, os invito a ver un vídeo aquí en YouTube de los amigos de Metalófago, porque ahí se explica bastante bien muchas de estas cosas y pues bueno, influyen un poquito más en todo lo que son el tema de las letras, conceptos y todo esto, pero si nos tiramos aquí hablando de todo nos puede dar, pues eso, mañana. Tras esto, como ya sabéis, y con esto nos vamos a despedir, John se fue de este plano en forma de ritual en agosto de 2006. Había dejado todo preparado dado que anunció el fin del grupo tras la gira correspondiente y tras el material en directo, diciendo que ya había acabado su propagación a favor de la orden misántropo luciferiana a la que pertenecía. Pero sin duda el legado de Dissection sigue todavía a día de hoy. Estamos con toda la pereza. Suscríbete por aquí, que lo tienes ahí. Lo estoy dejando a huevo, más fácil imposible. Y aquí tienes más vídeos que sé yo que te van a interesar porque te interesa el metal extremo. Así que dale caña.